Muy bien, pues bienvenido a este domingo y estamos viendo el nombre de Jehová Nisi, que es Jehová es mi bandera. Jehová Nisi significa Jehová es mi bandera y este nombre se encuentra en el libro del Éxodo capítulo 17 versículo 15. Y dice ahí, es una frase de este versículo, dice, y Moisés edificó un altar y lo llamó Jehová Nisi. Y Moisés edificó un altar y lo llamó Jehová Nisi. Para que nosotros podamos entender el significado de este nombre que se le atribuye a Dios, pues tenemos que ver el contexto en el que Moisés le atribuye ese nombre a Dios. Bueno, y vemos un poco de la historia de que los israelitas pues se habían quejado nuevamente, ¿no? Cuando salieron de Egipto, ellos dejaron, por así decirlo, sus tierras, su casa, dejaron todo por seguir la orden del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y bueno, si nosotros hiciéramos un recuento de cuántos salieron en aquella ocasión, algunos consideran que aproximadamente 1 millón de personas salieron de Egipto, ya incluyendo pues a las mujeres, a los niños, a los hombres, ancianos, salen de ahí y se van al sueño que Dios le dio a un hombre, al sueño que Dios le dijo a Abraham, le dijo, Abraham, todo lo que alcance ver a tu vista, todo lo que alcance ver a tu vista, yo te lo daré. Y Abraham vio al norte, al sur, al este, al oeste, vio todo el extenso territorio y Moisés, perdón, y Abraham se le promete que todo lugar que él mirara, ese se le entregaría a él. Y luego esa promesa se le rectifica a Isaac, se le rectifica a Jacob. Y bueno, Moisés en su momento, cuando Dios lo levanta después de haber huido de Egipto, estuvo 40 años en el desierto. Y allá en el desierto Dios se le aparece en medio de una zarza y le dice a Moisés, ve, libera a mi pueblo, y sácalo para que venga y me adoren. Bueno, la orden era sácalo y que vengan a este monte, o sea, al monte Horeb, al monte Sinaí, para que me adoren. Dios le da la orden a Moisés y él va y libera a su pueblo. Todos sabemos la historia con aquellas señales, con aquellos prodigios, sobrenaturales, con las 10 plagas. Dios los libera, Dios los saca a ellos y caminan por 3 días y a los 3 días ellos se empiezan a quejar que ya no tenían agua. Y bueno, Dios les provee el agua. Y bueno, era un ciclo que se estaba formando en ellos, en la quejadera, ¿no? Ellos se estaban quejando, no tenían alimento, no tenían agua, pero Dios les proveía todo lo que ellos necesitaban. Dios les daba a ellos todo lo que ellos requerían. Entonces, en este caso, en el capítulo 17, pues vemos una historia, ¿no? Que Dios envió a Moisés y a Oreb para hacer salir agua de una roca. Bueno, Aarón y Ur, sostuvieron los brazos de Moisés, e Israel vencía a Amalek y Moisés edificó, pues aquí en este capítulo, estoy haciéndolo rápido, un altar reconociendo que el Señor era su estandarte. Los israelitas habían salido de Egipto y bueno, y se encontraban viajando camino a la tierra prometida, por el desierto, dirigiéndose hacia el monte Sinaí en específico, al monte que Dios le había señalado a Moisés, que ahí ellos tenían que adorarle. Y bueno, a lo largo del camino, Israel pasó por 7 experiencias que son a la vez ilustraciones apropiadas para nuestra vida en la actualidad. Recordemos que todo lo que ellos vivieron en el Antiguo Testamento,
toda la enseñanza del Antiguo Testamento son ilustraciones para nosotros, para nuestra vida cotidiana. Recordemos que, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Allá en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 11, donde dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como señal o enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Date cuenta, estas cosas sucedieron como ejemplo y fueron escritas, aquí está, fueron escritas como enseñanza para nosotros. Entonces, todas las historias que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento son ejemplo y son enseñanza para nosotros. Entonces, todos los cristianos debemos de leer y reflexionar sobre estas lecciones que nos han llegado en forma de imágenes cuyo significado, pues ahora para nosotros es claro. Al viajar por el desierto, los israelitas, pues acuérdense, tuvieron sed y una vez más se quejaron, ¿no? Eso lo vemos nosotros en el capítulo 17, versículo 1 al 3, donde dice, toda la congregación de los hijos de Israel marcharon por jornadas desde el desierto de Sin conforme al mandato del Señor y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo reprendió o contendió con Moisés y dijeron, danos agua para beber. Y Moisés les dijo, ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Dice, pero el pueblo tuvo ahí sed y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto y para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Bueno, la expresión, ¿no? Se fueron contra el líder, se fueron contra el hombre que Dios había escogido para liberarlo. Y bueno, los israelitas se quejaron constantemente y apenas surgía una necesidad y comenzaban a protestar. Entonces Dios en su misericordia, pues como lo dije al principio, satisfacía la necesidad de ellos, ¿no? Después surgía otro problema y empezaban a reclamar y a quejarse y bueno, encontraban defectos. Ellos buscaban algún detalle defectuoso dentro del liderazgo o del llamado que Dios les había hecho para contender contra el líder, contender contra Moisés. Y vemos cuál fue la reacción de Moisés, porque la reacción de Moisés se encuentra en el versículo 4 del capítulo 17 del Éxodo, y clamó Moisés al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Híjole, ¿no? Cuando llega, ¿cómo te encuentras? Hasta la coronilla. No sé si han escuchado esa expresión, ¿no? Hasta la coronilla. Bueno, así se encontraba Moisés ya hasta la coronilla. Oró a Dios, clamó a Dios y le dice, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. O sea que Moisés ya estaba teniendo temor de su propia vida, porque el pueblo pues ya no eran 10, no eran 5, 15, 20, no, eran más de 800,000 hombres que se levantaban en contra de Moisés. Entonces, imagínate lidiar con toda esa cantidad. Bueno, y a estas alturas, ¿no? Y aunque ya llevaban tan poco tiempo viajando, Moisés probablemente dispuesto, ¿no? Ya a retirarse y que otra persona ocupara su lugar. Yo creo que eso sucede constantemente, ¿no? Cuando estamos pasando una situación en el trabajo, en la familia, no sé, en algún lugar, ¿qué queremos hacer? Correr. Tirar la toalla, ya no quisiera estar aquí, quisiera abandonar el proyecto, ya no quiero, la gente no coopera, decimos, ¿no? La gente no coopera, la gente no aporta, al contrario, en vez de aportar, resta, divide, no, ya no quiero. Bueno, así estaba Moisés. Moisés así estaba y dijo, no, esta gente me va a apedrear.
Y bueno, Moisés estaba probablemente dispuesto ya entonces a tirar la toalla, a retirarse, y que otra persona ocupase su lugar, porque estaba sumamente molesto con la actitud quejosa de los israelitas. Y bueno, la provisión, observemos la provisión de Dios para ellos en esta ocasión. En el versículo 5 al versículo 7 del capítulo 17 del Éxodo, dice ahí, y el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a alguno de los ancianos de Israel y toma con tu mano, en tu mano la vara, la cual golpeaste el Nilo. Y ve, y he aquí, yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb. Esa vara que Moisés había tenido, Dios se lo había entregado como un símbolo de autoridad, de poder. Y Dios a través de esa vara le enseñaba a Moisés. La vara no tenía ninguna influencia de poder, no era una varita mágica como las hadas. No, 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 no. Moisés tenía una vara, como él era pastor de ovejas, esa vara siempre la obtuvo, pero cuando tuvo el encuentro con Dios ahí en el monte Horeb, en el capítulo 3 del Éxodo, él utilizó la vara. Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dijo, una vara, ponlo en el suelo. Y al momento que pone la vara en el suelo, se convierte en una serpiente. Y bueno, luego Dios le dice, tómalo de la cola. Él tomó de la cola a la serpiente y le dijo, bueno, al instante que lo toma, otra vez la serpiente se vuelve en una vara. Y bueno, todos estos efectos o estos ejemplos sobrenaturales de Dios a través de esa vara. Ahora, esa vara era algo representativo para Moisés, que la presencia de Dios estaba en él, con él, para demostrarle que él había sido llamado por Dios. Y bueno, ahora esa vara, había abierto aquel mar, por ejemplo, para que todo el pueblo pasara, en seco, ¿no? Toda la historia la sabemos. Y ahora Dios le dice a Moisés, toma la vara, le dice, he aquí, yo estaré delante de ti. Dice, toma en tu mano la vara en la cual golpeaste el Nilo y ve. He aquí, yo estaré ahí delante de ti sobre la peña en Horeb. Date cuenta, la vara era solamente un simbolismo, pero el que estaba actuando era Dios. Por eso le dice, yo estaré allí delante de ti sobre la peña de Horeb. Bueno, y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Y puso, dice, a aquel lugar el nombre de Masá y Meriba, porque la contienda de los israelitas, bueno, cada nombre que Moisés iba poniendo era por efecto de una experiencia que había tenido en ese lugar. Por eso le pone, a ese lugar le pone Masá y Meriba, porque significa contienda. Ahí hubo una contienda en ese lugar de los hijos de Israel y bueno, porque tentaron al Señor su Dios. Entonces, ¿está el Señor entre nosotros o no? Dice Moisés. ¿Está el Señor entre nosotros o no? Como diciendo, a ver, tanta quejadera, ¿no se han dado cuenta o no les cae el 20? ¿O ustedes no ven que tienen en sus ojos, están ciegos? ¿Vieron cómo Dios los defendió de la mano de los egipcios a través de 10 plagas? ¿Cómo Dios los liberó cuando el faraón venía para matarnos a todos? Abrió el mar, pasaron en seco y cuando el ejército de Egipto venía y quisieron atravesar el mar, las aguas volvieron a su cauce y todos murieron. Como Moisés diciéndole, hasta ahora, viendo todas las maravillas y la mano que Dios ha extendido sobre nosotros, ¿aún seguís con esa actitud? ¿Acaso el Señor no está entre nosotros? Esa fue la expresión, imagínate, ya estaba molesto. Entonces, esta era la vara y el bastón que le fue dado a Moisés.
cuando había regresado a Egipto. Era el símbolo, recuerda, la vara era el símbolo y era una garantía de la autoridad que Dios le había dado a Moisés, garantía de autoridad y poder. Y esta es la primera mención de la palabra roca y de la palabra agua que brotó precisamente de esa peña, de esa roca. ¿Qué representa la roca? ¿Qué representa para nosotros hoy en día la roca? Bueno, no tenemos necesidad, ¿no? de sacar conjetura ni de recurrir a nuestros propios conocimientos humanos. Pero sin embargo, si nosotros vamos precisamente a la primera carta que Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 10, versículo 1 al 4, vemos cómo el Espíritu Santo nos explica esto que estamos hablando ahorita. Observa bien, escucha bien lo que dice aquí Pablo en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 4. Y dice, porque no quiero que ignoréis. ¿Qué es lo que Pablo dice? Hermanos, no quiero que ignoren. La ignorancia es el pecado más fuerte que el ser humano puede practicar, porque la ignorancia no nos deja avanzar. Por ignorancia se nos pierden oportunidades. Por ignorancia perdemos todos los beneficios o bendiciones que Dios nos quiere dar. Por eso Pablo dice, no quiero que ignoréis. Hermanos, que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Pablo los lleva a la iglesia ya de este siglo, de nuestra era, los lleva a la iglesia y le dice, no quiero que ignoren todo lo que nuestros padres, los israelitas, vivieron y estuvieron bajo la nube, dice, y todos pasaron el mar y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Pablo espiritualiza lo que Moisés hizo allá en el Éxodo capítulo 17 y dice, porque bebían de una roca espiritual. Entonces Pablo dice, a ver, la peña que Moisés golpeó no era cualquier peña, era algo simbolista, algo simbólico, dice Moisés. Y dice claramente, bebían de una roca espiritual y la roca era Cristo. Entonces, aquí nos lleva a comprender algo más. El pan que comían los israelitas era llamado maná y era una figura de Cristo. En Juan capítulo 10, Jesús dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y Jesús también dijo que él era el agua de vida. Él era la roca en el cual muchos tropezarían. Entonces, en esta ocasión, pues la gente también dudó de Dios, ¿no? Y así podemos ver un contraste entre la incredulidad de un pueblo y la solidez de la enseñanza de nuestro Dios a través de una roca. Entonces, el pueblo de Israel se apoyaba, ¿no? En sus antiguos hábitos y sentimientos inestables. Oye, pues estaban apenas saliendo de el desierto, de una cautividad que los llevó, que estuvieron 400 años, inestables emocionalmente, sentimentalmente extrañaban Egipto. Y bueno, y Dios les decía, es que Egipto no les iba a traer nada bueno. Ahí eran esclavos, ahora yo los he liberado, los he traído libres, yo quiero que sean un pueblo libre, pero el pueblo añoraba Egipto y decía, ¿cómo extrañamos los pepinos? ¿Cómo extrañamos las cebollas? ¿Cómo extraña? A ver, esclavos comían migajas que les daban y extrañaban todavía eso. Cuando Dios les estaba mostrando su poder a través de la provisión que ellos estaban pidiendo. Entonces, la roca precisamente es una bella imagen, una imagen bella de nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo 61:2 dice la palabra, desde los confines de la tierra te invoco cuando mi corazón desmaya. Condúceme, David dice, condúceme a la roca que es más alta que yo.
¿Quién es la roca para nosotros? Ya no es algo literal, es algo simbólico. Y esta roca señala a la persona de Cristo. Y otra vez el salmista, ¿no? El libro de los Salmos tiene muchas imágenes. Y en el Salmo 78, versículo 35, dice, se acordaban de que Dios era su roca y el Dios Altísimo su redentor. Y bueno, el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 6 al 8, pues ahí encontramos algo que nos debe de llenar de satisfacción. He aquí, pongo en Sión, dice Pedro, una piedra escondida, una preciosa piedra, y el que crea en él no será avergonzado. Una piedra. La palabra en griego es petra, es roca. Y bueno, para ver esto, el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, sigue diciendo Pablo, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, la roca es una adecuada figura del fundamento de nuestras vidas. Entonces vemos nosotros que en este camino que Moisés atravesó, vio muchas dificultades. Y bueno, dentro de este capítulo encontramos la contienda contra Amalek. Amalek, una vez más, no se olviden de ese nombre, porque aquí hay algo que nosotros vamos a aprender. La contienda contra Amalek durante su marcha. Recordemos que todavía están en el desierto. Los israelitas se enfrentaron con los amalecitas, que en la Biblia representan a la naturaleza física y carnal. Entonces, cuando nosotros leemos amalecitas, eh, nosotros debemos de tener en mente que los amalecitas representan a la carnalidad, a la carnalidad. Los amalecitas espiritualmente siempre va a representar los conflictos, las peleas, la separación, el enojo, la destrucción familiar. Siempre que nosotros veamos a Amalek en la Biblia, siempre va a representar, es un simbolismo de destrucción que trae a nuestras vidas, a nuestra familia, que siempre va a provocar conflictos, peleas, separación, pues todo lo que él representa. Entonces, nosotros tenemos que ver que hay una realidad detrás de esta enseñanza, ¿no? Porque nosotros tenemos que ver que Amalek sale al encuentro del pueblo de Israel y Amalek pelea contra los hijos de Israel. Y bueno, no solamente eso, ¿no? Sino que veamos qué dice la palabra. En el versículo 8 del capítulo 7 del Éxodo dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Amalek era descendiente, ojo, Amalek era descendiente de Saúl, que fue hijo de Isaac, hermano de Jacob. Esaú era un símbolo de la naturaleza física también, que exige satisfacer sus propias inclinaciones al mal, tal como comentamos, ¿no? Ahorita, todo lo que significa Amalek. Bueno, los amalecitas son descendientes de Esaú, hermano de Jacob. O sea, que eran familia. Ojo, eran familia de los descendientes de Jacob. Entonces, si los amalecitas son descendientes de Saúl y los israelitas son descendientes de Jacob, diríamos que estaban peleando entre familia. Un primo se levantó contra el otro primo, ¿no? Y vemos que los amalecitas se habían convertido en enemigos de Israel y nunca dejaron de serlo. Por primera vez los israelitas implicaron una lucha. Nunca habían peleado 430 años esclavo. Ahora se enfrentaban a una pelea. Ellos lo único que conocían eran asadones,
eran palos para hacer ladrillos, ahora tenían que pelear. Entonces veamos en el versículo 9 y 10 del capítulo 17 del Éxodo. Dice, Moisés dijo a Josué, escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Date cuenta, Moisés nunca se atribuyó su vara. Él no dijo mi vara, no, dijo la vara de Dios, la vara de Dios. Él sabía que Dios se lo había dado. Y Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. A la luz de la comparación, vamos a ponerlo así, de Esaú con la naturaleza física, diremos que Israel no podía vencer a Amalek, no podía por sus propios esfuerzos. Así como tú y yo no podemos vencer a nuestra naturaleza carnal. De veras, nosotros batallamos, luchamos. Yo creo que tú y yo estamos de acuerdo con eso. Siempre vamos a estar en un conflicto, con nuestra naturaleza. ¿Qué hago? Quiero, mi mente, mi espíritu quiere hacer la voluntad de Dios, pero mi carne no quiere hacer la voluntad de Dios. Mi carne quiere hacer su propia voluntad. Entonces estamos en esa lucha, ¿no? Contra nuestra naturaleza. Bueno, de acuerdo a lo que Pablo dice, ¿no? Estoy haciendo comparaciones con lo que Pablo dice. Por ejemplo, Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque el deseo de la carne, ¿qué representa Esaú? ¿Qué representa Amalek? La carne. Es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Por esto se oponen el uno al otro y de manera que no podéis hacer nada lo que deseáis. Bueno, esta es la imagen que se hizo realidad, ¿no? En la travesía en el desierto, cuando los israelitas y los amalecitas luchaban entre sí. En el versículo 11 y 12 del capítulo 17, el Éxodo dice así, y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando Moisés bajaba la mano, prevalecía Amalek. Pero las manos de Moisés se le cansaban. ¿Quién puede tener la vara así y estar 20 minutos, 30 minutos, una hora, con la mano en alto? Es difícil, es muy cansado. Y Moisés se cansaba, bajaba la mano y los enemigos, los amalecitas, prevalecían. Mientras Moisés levantaba la mano y tenía la vara en alto, el pueblo de Israel iba venciendo a los amalecitas. Ahorita déjame explicarte un poquito más todo esto, pero voy a terminar de leer el pasaje. Entonces tomaron una piedra y lo pusieron debajo de él y se sentó en ella. Date cuenta, una piedra la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Aarón y Hur le sostenían la mano, uno de un lado y el otro de otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo? Desde que sale el sol hasta que se oculta. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Sí? ¿12 horas? ¿8 horas? 8 horas tener la mano en alto no es nada fácil. Y aquí vemos que un examen, si hacemos un examen de manera detenido, vamos a ver una revelación de la lucha de esta batalla. Y en efecto, tuvo, ¿no? Lugar en la cima de una montaña. Todo es simbolismo, en la cima de una montaña. Y fue una lucha, y fue una lucha de oración. Fue una lucha de oración. Entonces, aquella batalla no la ganaron los israelitas por su capacidad para combatir, porque ellos no eran soldados experimentados. Ellos estaban saliendo como esclavos, nunca habían peleado. Además, cuando Dios los defendió en Egipto, ellos no metieron la mano, nunca se defendieron. Era la primera batalla. Pero sin embargo, esta experiencia militar, la batalla la peleó y la ganó Moisés. Escúchalo bien, esta batalla la peleó y la ganó Moisés. ¿Quién estaba intercediendo? ¿Quién estaba orando en la montaña? Moisés. En el momento en que Moisés ya no fue capaz
de mantener sus manos en alto, pues los israelitas comenzaron a perder terreno en la lucha. Si no hubiera sido por Moisés, habrían sido derrotados. Entonces, la lección importante que aquí tenemos que recordar es que el Espíritu Santo es el único, mis amados, es el único que puede darnos victoria sobre nuestra naturaleza física. Entonces, el triunfo llega en la medida en la que nosotros nos somos controlados o somos investidos del Espíritu de Dios. Cuando tú y yo actuamos independientemente del Espíritu, Amalek, es decir, nuestra naturaleza física, consigue una victoria fácil. Por eso debemos de recordar que aquella imagen de Moisés en la montaña, que cuando levantaba sus manos hacía vencer a su pueblo, bueno, tú y yo nunca seremos capaces de dominar y vencer las inclinaciones de nuestra propia naturaleza física. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Y sigamos leyendo el versículo 13 y 14 del capítulo 17 del Éxodo. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memoria. ¿Te acuerdas lo que dijo Pablo en Corintios? Y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek debajo del cielo. Wow. Este es el momento apropiado para detenernos a considerar, mis amados, que aquel hombre llamado Josué, que con el tiempo resultaría ser elegido para ser el sucesor de Moisés, bueno, parecía un hombre corriente, pero esto resultó, este relato que acabamos de ver, nos muestra cómo Dios ya lo estaba preparando para la tarea que le esperaba en el futuro. Y Dios le comunicó a Moisés que le informase a Josué que Amalek sería destruido. Entonces, gracias a Dios, ¿no? Que él quiere poner fin al control de nuestra naturaleza carnal, no es nuestra naturaleza pecaminosa, cuando Él lleve pues en sí a su pueblo en una victoria. Por eso vemos una vez más lo que Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 15, verso 52. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, dice, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptible y nosotros seremos transformados. Llegará el punto donde nosotros seremos transformados y que esta naturaleza caída, la naturaleza carnal, no tendrá dominio sobre nosotros. Entonces ahí es donde se cumplirá por siempre la palabra de Dios. Y veamos los versículos 15 y 16 para finalizar y entrar a lo que hoy Dios quiere decirte a ti y a mí. Mira qué dice el versículo 15 y 16 del Éxodo 17. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre, el Señor es mi estandarte. Y dijo, el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Híjole, tiempo nos falta para explicar esto, porque la guerra no termina ahí. La guerra no termina aquí. Dios le dice, habrá guerra contra Amalek de generación en generación. Y hay historias en la Biblia donde descendientes de los amalecitas querían destruir al pueblo de Israel. Nosotros tenemos aún y estamos viviendo aún en una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída, y no estamos exentos de esta situación, sino que estamos siempre en constante guerra. Por eso es necesario que nosotros nos concentremos en algunos puntos para entender, porque Jehová Nisi para ti y para mí hoy en día es Dios como protector y libertador.
La batalla contra los amalecitas fue una manifestación física de una verdad espiritual. Dios es el protector y libertador de su pueblo. Así como dio a Israel la victoria sobre sus enemigos, pues nos librará de las batallas espirituales que enfrentamos. En el Salmo 64 refleja este sentimiento. Has dado un estandarte. Ahí está. La palabra estandarte, nisi, es la palabra en hebreo. Has dado un estandarte a los que te temen. Si tú y yo le tenemos temor a Dios, recuerda que temor no es miedo. Temor es una virtud que se desarrolla para poder acercarse con respeto, dándole la honra a Dios como lo que debe de ser, un Dios todopoderoso. Bueno, y dice ahí, para que sea desplegado por causa de la verdad. Jehová Nisi es tu protector y tu libertador. Él te va a ayudar a desplegar la verdad que ha sido predicado y tú has escuchado y hoy te mantienes en esa verdad va a ser desplegada para que tú puedas vencer a tus enemigos. Bueno, Dios como nuestra identidad. Una bandera es una identidad. Cuando un mexicano viaja a otros países, y ve su bandera, se identifica rápidamente con esa bandera. Escucha su himno nacional y se identifica con lo que es. Entonces, Jehová Nisi es nuestra identidad. Al llamar a Dios Jehová Nisi, Moisés afirma que su identidad como pueblo estaba arraigada en su relación con Dios. No solamente era un grupo de esclavos errantes, eran el pueblo de Dios elegido y llamado por él. Esta identidad moldeó su destino y su propósito. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, este concepto se expande a medida que los creyentes se identifican con Cristo. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entre más nos identifiquemos con Cristo, Él será nuestra bandera, nuestro estandarte. Entonces encontraremos el camino a nuestro verdadero destino y alcanzaremos nuestro propósito en la tierra. Ahora bien, también Jehová Nisi nos llega a nosotros como Dios, como la fuente de la victoria. ¿Quién es tu victoria? No lo obtienes a través de tus habilidades. Yo puedo lanzar una campaña de marketing. Yo puedo lanzar publicidad para levantar un proyecto. Pero si yo no pongo a Dios en primer lugar, Dios no me va a bendecir. ¿Por qué? Porque al finalizar, si yo pongo a Dios en ese proyecto y Él me da la victoria, no lo voy a poner, no voy a decir, wow, es porque yo diseñé un proyecto de marketing. No, la victoria sobre los amalecitas fue una demostración de que el éxito provenía de Dios. No fue la fuerza de su ejército, sino el poder de Dios lo que aseguró el triunfo. Y esta verdad se reitera a lo largo de toda la escritura. Por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57, Pablo escribe, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. ¿Quién nos da la victoria? ¿Quién nos da el éxito? ¿Quién nos hace prosperar? Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestra victoria, ya sean físicas, emocionales o espirituales, son una última instancia de parte de Dios. No es nuestra victoria. Dios nos da la habilidad, la capacidad, pero solamente Dios lo puede hacer. Entonces, lo siguiente que representa para nosotros Jehová Nisi, la presencia de Dios en nuestras batallas. Entonces, la presencia de Dios en la batalla está simbolizada por Moisés, levantando sus manos con el bastón de Dios. Y bueno, este acto no era un ritual mágico, olvídense de eso, sino una expresión física de la dependencia de Dios. Era un recordatorio de que la presencia de Dios está con nosotros en nuestra lucha. Deuteronomio 31:6, vean qué dice, nos anima, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos,
de nuestros enemigos espirituales, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Tres promesas. La presencia de Dios en nuestras batallas nos dice que Él va con nosotros, Él no nos dejará y Él no nos desamparará. Así que estemos confiados en lo que Dios es. Jehová Nisi nos muestra a Dios como un símbolo de esperanza y aliento. Entonces, la bandera servía como un signo visible de la esperanza y aliento para los soldados. De la misma manera, Dios es nuestra esperanza, Él es nuestro aliento. Cuando enfrentamos dificultades, podemos mirar a Él y, y encontrar fuerza para seguir adelante. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice, nos insta a fijar nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el autor y consumador de la fe. Entonces, cuando tú estés en medio de una batalla, cuando tú estés en medio de una situación, no te dejes intimidar, no te dejes caer. Cuando tú estés en medio de una batalla, levanta tus ojos a nuestro Señor Jesucristo. Alza tus ojos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. No dice, ojo, no dice que debes de poner tus ojos en un pastor, en un apóstol, en un profeta, en una iglesia, sino dice ahí que debes de poner tus ojos en nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra bandera, Él es nuestro estandarte. Él es el símbolo de esperanza de lo que nosotros deseamos alcanzar. Como reflexión esta mañana, como reflexión, yo quiero que tú vayas conmigo a esta pequeña reflexión. Y cuando nosotros vemos, ¿no? Jehová Nisi es una declaración profunda de la protección, identidad, victoria, presencia y esperanza de Dios. Este nombre de Dios revelado en el contexto de una batalla crucial nos enseña que nuestros triunfos no son por nuestra fuerza, sino por su poder. Nos recuerda que nuestra identidad está arraigada en Él, en Dios, y Dios es nuestra fuente de fuerza y aliento. Y a medida que enfrentamos nuestras batallas, tanto físicas como espirituales, podemos mirar a Jehová Nisi, confiados en que Él está con nosotros, guiándonos hacia la victoria. Él se levanta como una bandera a lo lejos. Si tú lees Hebreos capítulo 11, ahí vas a encontrar un testimonio, dice, y ellos caminaban viendo al invisible y miraban de lejos la promesa, la ciudad deseada, construida no por manos de hombres. Cada vez que tú camines y te levantes con los ojos de la fe, mira en lo alto una bandera que ondea y te dice, yo ya vencí en este día a tus enemigos. Solamente camina por fe, en fe, que la victoria ya la tienes segura. La victoria es tuya. No te intimides. Todo lo que tú emprendas, todo lo que tú hagas, cualquier proyecto, si te quieres meter a estudiar algo y tú dices, es que ya estoy grande como para meterme a estudiar, pero quiero estudiar, no te intimides. La edad es solamente un pretexto para los cobardes, pero la edad es la oportunidad que tenemos para levantarnos y poder nosotros demostrar que a pesar de la edad, Dios está con nosotros y nos da sabiduría y Él es nuestra victoria. Amén. Yo digo que Dios está con nosotros. Victoria para tu familia, victoria para tu casa, victoria para los tuyos, victoria en tu trabajo. No te intimides. Cualquier reto que te pongan y te digan es que mira, haz esto y tal vez nunca lo has hecho. No digas no. Solamente di, claro, lo voy a hacer. Pero en tu mente estás orando. Tú eres Jehová Nisi. Tú eres mi protector. Tú prometiste estar conmigo. Tú eres mi identidad. Tú prometiste darme victoria. Y Dios te va a dar la habilidad
para poder solucionar y sacar adelante el reto que te han puesto delante de ti. Así que éxito en la vida.